Hola, vamos a platicar el día de hoy sobre entamoeba histolítica. ¿Ok? Entonces, hablemos primeramente de las generalidades. Bueno, para empezar, esta es un parásito, es unicelular, es cosmopolita. Recuerda que cuando decimos cosmopolita quiere decir que se da en todo el mundo, tiene una mayor prevalencia en las zonas tropicales y subtropicales. Es la especie más patógena para el hombre. Se reproduce por fisión binaria. Recuerda tus reproducciones que aprendiste en biología. Esta se reproduce por fisión binaria, posee dos formas, estrofozoito y quiste, posee pseudópodos, quiere decir que no tiene un aparato locomotor como tal, como si fuera un flagelo en el caso de las bacterias. Esta no, esta nada más tiene un pseudópodo, pseudo, parece, semeja, falso, y podos, la forma de caminar o los pies, ¿ok? Entonces esta se mueve a través de su ectoplasma, ¿no? Entonces quiere decir que el parásito, la amiba, estira su ectoplasma y se va como arrastrando, ¿no? Entonces eso nos muestra a nosotros que camina, ¿no? Que se mueve. Bueno, pero es a través de los pseudópodos, es por arrastre. Se desecha por las heces fecales, ahí tiene su salida. Sin embargo, vamos a ver más adelante cómo la adquirimos, ¿ok? Ocasiona la patología más importante del colon y en el rectosigmoides. Puede diseminarse a otros órganos, sí, como cuáles, como el hígado, el pulmón, el cerebro y el corazón, ¿de acuerdo? El más afectado de estos últimos es el hígado. Se puede diseminar por contigüidad o por vía hematógena. En el caso de los órganos es por contigüidad y en el caso de que pueda diseminarse, pues es a través de la vía hematógena, ¿ok? Entonces, en la fase trofozoítica, es importante que nosotros platiquemos sobre esta forma, ¿no? La forma del trofozoito es la forma en la que se va a poder causar toda esta patología, ¿de acuerdo? Es muy importante que nos quede muy claro qué cosa es cuando está activo y qué cosa es cuando es infectante, ¿no? Entonces, la parte activa, que es la parte del trofozoito, es cuando está ya dentro de nosotros y entonces empieza a causar todas estas patologías, estas manifestaciones clínicas que vamos a ir viendo en el transcurso de esta charla. Y en el caso del quiste, esta se enquista para poder ingresar. Recuerda cuando nosotros vimos las fases de la membrana, ¿no? Entonces tenemos membrana, pared, y hablábamos sobre una espora. En este caso de los parásitos, no se van a llamar esporas, sino se van a llamar quistes. En algunos son quistes y en algunos son huevos, ¿ok? En este caso es un quiste porque es un protozoario y este quiste va a ser la forma infectante porque el trofozoito no puede sobrevivir en el medio ambiente exterior, pero el quiste sí. Entonces es por eso que el quiste se convierte en la forma infectante, la forma en la que yo lo voy a adquirir, en la forma en la que yo me voy a infectar. Ya que estoy infectado, entonces se va a transformar en trofozoito. Y ya estando el trofozoito va a ser activo para que pueda causar la patología. ¿Ok? Cosas diferentes que tienen un mismo fin. La fase trofozoítica entonces se puede observar en las criptas del intestino grueso. Fíjate bien en dónde está actuando intestino grueso, ¿de acuerdo? Mientras se mantenga en un entorno favorable, será móvil a través de sus pseudópodos que ya vimos hace ratitos. En la fase quística, entonces se transforma siempre y cuando se encuentre a una temperatura ambiente y no una temperatura corporal, y la humedad esta descienda. Entonces, cuando sale de su confort, cuando el trofozoito se da cuenta que no está dentro del cuerpo humano, que la temperatura es diferente y las condiciones de humedad también, entonces este se enquista para protegerse a sí mismo, ¿ok? Se enquista y está listo para salir al medio ambiente exterior. Ya estando en el medio ambiente exterior, ¿qué es lo que necesita? Volver a ingresar al sistema para que vuelva a hacerse trofozoito, ¿ok? Entonces vamos a la siguiente y vamos a hablar sobre la patogenia, ¿ok? Por más de que traté de resumirlo, sí nos quedaron como con muchas letras las diapositivas. Entonces, ahorita lo vamos a ir explicando poco a poco, no te desesperes. Estos trofozoitos, estos quistes, como dijimos que es la fase infectante, estos quistes son ingeridos a través del ano, mano, boca. Eso significa AMB, ¿ok? Son ingeridos a través del ano, mano, boca. ¿Cómo se da esto? Bueno, pues alguien puede ir al baño que esté excretando los quistes
no se lava las manos, no hay agua, no tiene alcohol gel, no le gusta lavarse las manos después de ir al baño, no lo sé, ¿ok? Y entonces por alguna situación todos estamos comiendo fruta picada, ¿no? Entonces lo tomamos generalmente con las manos y nos lo llevamos a la boca, ¿ok? Y entonces ahí se cumplió el ciclo ano, mano, boca, ¿ok? En forma del quiste. Estos quistes, entonces yo me los trago con la sandía, con el mango, con los tacos, con lo que tú te comas. Entonces, con los que se muerden las uñas y se comen las uñas, bueno, pues va para adentro también, ¿no? Entonces, estos pasan a través de nuestro esófago y llegan al estómago. Llegando al estómago, el ácido gástrico lo que hace es romper al quiste para que se libere entonces el trofozoito. El trofozoito rápidamente sale del estómago y se ubica en el duodeno. Recuerda, duodeno, yeyuno, ilio, las siguientes partes del estómago. Entonces, duodeno se pone allí en el duodeno y los trofozoitos se empiezan a reproducir. ¿Cómo se reproducen? Fisión binaria. ¿Ok? Entonces empiezan a reproducir y empiezan a provocar una necrosis local. Ahí donde se están empezando a reproducir, ya le están haciendo daño al intestino, o sea, corren, se dividen, salen del duodeno y se fijan al intestino grueso. Ahí en el intestino grueso es donde empiezan a causar su necrosis, ¿de acuerdo? Entonces, estos trofozoitos se unen por una proteína de adhesión que facilita su protección o su adhesión, la presencia de la galactosa. Recuerda, la galactosa es un azúcar monosacárido que lo podemos encontrar en la leche, en los derivados del queso, bla, 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 bla. Eso que ya aprendiste en bioquímica en segundo ciclo, ¿de acuerdo? Entonces, gracias a la presencia de esta galactosa, ayuda a esta proteína para que se pueda adherir a la célula del intestino. Ya una vez que está unida, entonces empieza a hacer una citólisis, empieza a romper a las células y por eso crea la necrosis en el intestino grueso. Entonces, ¿cómo lo puede hacer? Bueno, gracias a esta citólisis, las células que están dentro las células que llegan de la respuesta inmune, que llegan a tratar de defenderlo, pues al morir liberan lo que tienen dentro, ¿ok? Estas citotoxinas empiezan a hacer un daño tisular. Recuerda cuál es la función de una relación hospedero-parásito. El parásito jamás, nunca le va a hacer daño al huésped, ningún daño profundo que le pueda ocasionar la muerte. Sí le va a hacer daño, pero no lo va a llegar a matar, porque al matar al hospedero, se muere sí mismo, ¿sí? Entonces, sí va a hacer un daño tisular, sí lo va a necrosar, sí le va a dar al queso, al hígado, al pulmón, al corazón, pero no lo va a matar. Generalmente la muerte, recuerda en la plática anterior, no es por parásitos, ¿ok? Es secundaria a una infección por los parásitos, ¿ok? Entonces, las lisis leucocitarias empiezan a alterar la permeabilidad de la membrana celular. De aquí la patogenia, ¿ok? ¿Por qué se hace tan virulenta la amiba? Porque altera la permeabilidad de la membrana celular. ¿Cómo altera la permeabilidad de la membrana celular? Porque aumenta la concentración del calcio intracelular. Claro, porque como hay lisis, entonces esta ruptura se aumenta la concentración y entonces empiezan a entrar todos los iones calcio al interior de la célula. Recuerda tus bombas sodio-potasio y los intercambios iónicos que se dan a nivel de la membrana. Esto lo aprendiste en biología de primer ciclo, ¿ok? Entonces, este intercambio de iones, ¿qué es lo que hace? Al entrar iones positivos como el calcio, tiene que salir los iones potasio, ¿ok? Y entonces esto altera el potencial de acción que tiene que llevar a cabo la célula para que haga sus funciones normales, ¿de acuerdo? No vamos a ahondar ahí porque esto ya lo sabes. Se adhiere a las células epiteliales mediante la lectina que decíamos, que es una proteína o una lectina de adhesión, por afinidad a la galactosa, ¿ok? La estructura y la función celular se alteran, se acortan y desaparecen las microvellosidades. ¿Cuál es la función de las microvellosidades? Absorber los nutrientes, los oligoelementos, los carbohidratos, bla, 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 todo lo que ya aprendiste, ¿ok? Y la pérdida de la cohesión intracelular, ¿ok? Se pierde esta unión entre las células y entonces empiezan a haber serios problemas, ¿de acuerdo? Entonces,
Seguimos con la patogenia. Es una patogenia un poquito larga, pero la vamos a hacer digerida. Debido a que ya se están rompiendo todas las células, todo el contenido celular es liberado. Este contenido celular facilita la destrucción del tejido en donde esté. Y entonces, esta destrucción del tejido empieza a formar úlceras. Estas úlceras generalmente están en forma de matraz y se dan en la mucosa intestinal. Al ser lastimado, al ser herido el tejido, ¿qué es lo que hace el sistema inmunológico? Manda una respuesta, ¿ok? Y es una respuesta inflamatoria aguda. Recuerda cuáles son los tres primeros que se liberan en una respuesta inmune de inflamación aguda. Uno de ellos es interleucina 1, ¿te acuerdas? Bueno, nos faltan dos más, ¿ok? Entonces, esta respuesta produce esta inflamación y entonces empieza a haber una hemorragia. En algunas ocasiones hay infecciones bacterianas secundarias, lo que te decía. El parásito jamás va a ocasionar una infección, jamás. Le va a hacer daño, pero no lo va a infectar. ¿Qué es lo que va a suceder? Gracias a que lo daña, que lo lastima, hace una úlcera y esta úlcera llega otras bacterias que ya que está el parásito ahí fastidiándolo, pues estas se aprovechan de una vez, ¿no? Hacen leña del árbol caído. Entonces, estas bacterias llegan y entonces el paciente empieza a tener una infección bacteriana secundaria a la amibiasis que ya trae. Es por eso que se hace tan virulenta. ¿De acuerdo? Entonces, ya tiene inflamación, ya le dañó, ya hizo una úlcera y ahora tiene hemorragia. ¿Cómo espero entonces que se encuentren esas heces fecales? Pues para empezar van a ser diarreas, ¿cierto? Van a ser diarrea, algunas van a ser disenterías, va a estar inflamado, quiere decir que va a salir moco, y de este moco que va a salir, también dentro de la diarrea van a haber presencia de sangre, ¿ok? En algunas más, en algunas menos, les vamos a explicar más adelante. Entonces, estos trofozoitos que entraron, se comen los restos celulares, fagocitan los pedazos de las células y los eritrocitos que están saliendo liberados por la hemorragia. La amibiasis intestinal puede ser sintomática o asintomática. Quiere decir que la úlcera que tiene mi paciente, que ya le hizo la amiba, y llega otra bacteria, ¿qué es lo que se va a presentar primero? Toda la sintomatología de una enfermedad bacteriana diarreica. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Proveer un medicamento para la infección bacteriana. De esta manera le vamos a dar en la torre a toda la flora normal, a toda la biota normal que nos va a ayudar o que nos está ayudando a combatir, a tratar de mediar la respuesta inmune con la amiba. Es por eso que luego se agrava, ¿de acuerdo? Porque le estamos atacando a la bacteria, sí, la bacteria se va, pero sigue estando la úlcera. Entonces sigue estando el primero que llegó a hacer daño. Entonces la amibiasis intestinal puede ser asintomática o sintomática. Cuando es sintomática, se hace aguda y grave. O puede ser no grave, pero sí aguda. ¿Ok? Entonces cuando es aguda y grave, hace una colitis amibiana fulminante crónica y entonces hace un ameboma, ¿de acuerdo? Entonces, esta colitis amibiana, todo mundo ha tenido alguna vez un dolor tipo cólico, ¿no? Bueno, entonces esa es la característica de la patología. Entonces, hablemos de la amibiasis extraintestinal. ¿Cómo? ¿Se puede ir fuera del intestino? Sí, sí se puede ir, ¿de acuerdo? Cuando acuérdate que se podía contagiar por contigüidad o por vía hematógena. Si se va por vía hematógena, tiende a llegar a cualquiera de los órganos. ¿Cuáles son los más afectados? Acuérdate, corazón, pulmón, de los principales que vimos, ¿sale? Entonces, el hígado. Entonces, el hígado resulta ser el más infectado porque es el que se encarga de filtrarlo. Por eso todos los trofozoitos empiezan a quedar ahí. La amibiasis extraintestinal es asociada al trofozoito, no al quiste, al trofozoito, donde la concentración de oxígeno es reducida porque estos se destruyen en concentraciones ambientales de oxígeno. Claro, ¿ok? El trofozoito no resiste tanta concentración de oxígeno, por eso cuando sale al ambiente, chum, rápidamente se convierte en quiste. Pero ahí como está todavía dentro de nuestro cuerpo, lo único es que se dirige a órganos en donde la concentración de oxígeno sea disminuida. No que no haya, sino que esté disminuida, ¿de acuerdo? Entonces, el hígado es el más afectado debido a que los trofozoitos en sangre son retirados del torrente a medida de que pasan en este órgano con la intención de que sean eliminados. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que le va a ocasionar al hígado? Un absceso. El óvulo hepático derecho
es el que se afecta con mayor frecuencia. Entonces el paciente va a empezar a tener una hepatomegalia y una elevación del diafragma. Entonces le va a pegar a la parte que tenemos entre el hígado y el pulmón, ¿no? Entonces le va a pegar al diafragma. Es muy importante. Necesitamos entonces aquí, ¿qué le debemos de hacer al paciente? Pues una radiografía para que nosotros podamos observar cómo está el lóbulo derecho del hígado y a partir de ello poder decidir hacia dónde me voy. No es una infección bacteriana diarreica. O sea, eso ya pasó. ¿Me entiendes? El trofocito ya entró a la úlcera, agarró la vía hematógena, pasó por todos los órganos y el hígado se encargó de decir, bueno, bueno, por acá lo voy a empezar a eliminar. El problema es que él se los queda y entonces hace este absceso, ¿ok? ¿Y dónde guarda ese absceso? En el lóbulo hepático derecho, ¿ok? Entonces, ¿cómo se transmite? Bueno, ya dijimos que a través del quiste me lo voy a comer y ya va a pasar a mi estómago, se va a liberar el trofozoito, va al duodeno, camina, llega al intestino grueso, se empieza a reproducir, hace una necrosis, una úlcera de forma de matraz, pum, entra la vía hematógena y puede hacerse extraintestinal, ¿ok? Entonces, mientras el estado del portador, yo, Milio Villa, soy un paciente asintomático, voy a ser un portador entonces, porque yo tengo la amiba, no sé qué la tengo, no sé si es intestinal o extraintestinal, pero yo la tengo. ¿Y cómo no me hace daño entonces? Bueno, no he tenido ninguna manifestación clínica, el daño sí lo tengo, pero no he tenido ninguna manifestación clínica porque tal vez el inóculo, recuerdas en la clase anterior, hablamos sobre el inóculo. Y entonces tal vez el inóculo de las amibas todavía no es suficiente, probablemente esa amiba no es tan virulenta, por eso necesita un mayor inóculo, y el estado de salud y mi sistema inmunológico está fuerte, ¿no? Entonces, como está fuerte, todavía mi sistema inmunológico está proviendo esta respuesta favorable para mí, ¿ok? Y la estoy expulsando en forma de quiste, siendo esta la forma infectante, ¿va? Entonces hablemos de las manifestaciones clínicas. Las manifestaciones clínicas se ponen bien interesantes cuando son una amibiasis intestinal y si es una amibiasis intestinal aguda, a ver, deja ver si la vamos a revisar. Vamos a hablar entonces primero de la amibiasis intestinal crónica. A menudo presenta periodos de estreñimiento y luego hace como una diarreíta, ¿no? Hay días que es estreñido, hay días que hay diarrea, tiene dolor abdominal, tipo cólico, meteorismo, flatulencia y gorgorismo. Nos gorgorea el intestino, nos echamos algunos gases por ahí, Pedro Herrera está ahí, y entonces hay un dolorcito y pasa. ¿Por qué es crónico? Porque no lo detecto en ese momento, ¿no? O sea, entre el estreñimiento y la diarreíta. Ay, pues como que algo me cayó mal y ya se me quitó la diarrea, ¿no? Sin saber que ya tenemos cocinándose ahí a la amiba, ¿ok? Entonces, cuando se hace una amibiasis intestinal aguda, depende del tipo y la localización de las lesiones en la mucosa. Las diarreas pueden ser simples o pueden ser disenterías, ¿ok? Ya debes de saber distinguir cuándo es una disentería y cuándo es una diarrea, ¿ok? Entonces, presenta evacuaciones mucosanguinolentas. Claro, ¿por qué va a ser mucosanguinolento? Porque va a dañar a la mucosa del epitelio intestinal y es por eso que va a empezar a salir el moco, y sanguinolentas porque ya va a haber una úlcera en forma de matraz que esta se va a mantener sangrante en el intestino. Es por eso que las heces tienen hilos de sangre. Generalmente son de 4 a 6 horas. Las evacuaciones se dan cada 4 o cada 6 en 24 horas, ¿ok? Entonces, el niño, el paciente, lleva 6 evacuaciones en todo el día con moco, sangre, tiene dolor tipo cólico. ¿Qué más puede haber? Presencia de pujo y tenesmo rectal, ¿ok? Entonces le da como ganas de ir al baño y no hace nada, y entonces tiene esta presentación, ¿no? De pujo y tenesmo rectal. La evacuación contiene escasa materia fecal, ¿ok? No tiene mucho popó, pero sí tiene mucho líquido. Es rojo por la presencia de sangre y no hay fiebre. Claro, los parásitos jamás van a hacer fiebre. En este caso, no va a ser fiebre aún. El cuadro más agudo y grave es la colitis amebiana fulminante. Esta tiene presencia de úlceras ya necróticas, ¿ok? Y las tiene en el colon. ¿Cómo va a ser ese tipo de sangrado entonces?
No va a estar oxidado, va a ser una sangre roja viva porque está en la parte final de nuestro intestino, en el colon. Las evacuaciones son de 20 o más veces en 24 horas. Casi, casi va al baño por hora, ¿cierto? ¿Cómo era en la anterior? Eran 4 a 6 veces en el día. Y en la más aguda y grave son 20 evacuaciones en el día, son casi a cada hora, hora y 15, está yendo al baño, al baño, al baño. Son mucosanguinolentas, francamente sanguinolentas. ¿Qué quiere decir? Van a ser rojas, rojas, rojas. Las veces van a tener melena, presencia de melena, dolor abdominal tipo cólico intenso, esto que nos duele la panza y estamos doblados porque nos duele mucho y no logramos controlarlo. ¿Ok? Hay ataque al estado general, hay distensión abdominal, vas a estar inflamado de la panza, te va a doler, tenesmo rectal constante y entonces va a empezar a haber fiebre y una deshidratación y obviamente la hipotensión. La deshidratación es secundaria al número excesivo de evacuaciones que ya tiene el paciente. ¿Ok? De ahí mismo viene la presión baja. Y la fiebre elevada porque muy seguramente esa úlcera grandota ya llegó una bacteria a hacer de las suyas, ¿ok? Entonces, la colitis semiviana fulminante evoluciona a una peritonitis con una perforación intestinal. Claro, esa úlcera llega al momento en el que, ¡pum!, se perfora en el intestino y entonces todo el vaciado del intestino se va al peritoneo. Es por eso que causa la peritonitis. ¿Ok? En el caso de la apendicitis amibiana, se debe a la inflamación o la necrosis a nivel del apéndice ileocecal y clínicamente presenta numerosas evacuaciones sanguinolentas, dolor abdominal, localizado específicamente en la fosa ilíaca izquierda, ¿ok? Derecha. En la fosa ilíaca derecha. Va a haber fiebre, taquicardia, náuseas, claro. Entonces, recuerda que la fiebre también es un marcador, ¿no? Entonces, se está siendo atacado y ¡pum!, empieza la respuesta inflamatoria de volada, ¿ok? La taquicardia y las náuseas en el colon tóxico es poco frecuente, pero es más recurrente en lactantes con desnutrición severa, ¿ok? Entonces, el colon tóxico es más recurrente, se desarrollan úlceras necróticas y la invasión bacteriana, que al final del día quien le viene a dar en la torre al paciente lactante es la infección bacteriana. Se presentan ecuaciones escasas pero frecuentes. Como o es escaso o es frecuente, sí, tienen poco popó, pero son seguidas, ¿ok? Con moco y sangre, cólico, fiebre, ataque al estado general, deshidratación y choque séptico. Si nosotros llegamos a tener un choque séptico, este ya se fue a torrente sanguíneo, ¿cierto? Entonces ya se hizo una amibiasis extraintestinal. No sabemos dónde está, por eso está chocado el paciente, ¿de acuerdo? Y la fiebre es una respuesta justamente a este choque séptico y a la invasión bacteriana. Puede desarrollar una estenosis del colon también, ¿ok? Entonces, la patogenia de esta amiba es realmente bien importante que tú la conozcas, que tú la recuerdes, cuáles son los órganos, cómo le hace, en dónde se ubica, cómo entra, cómo sale, cuándo le quita las microvellosidades al intestino, cómo empieza a ser una amibiasis crónica y se vuelve a ser intestinal y se hace aguda y se hace grave, aguda y grave, ¿de acuerdo? Entonces pasamos como que de lo más sencillo y nos fuimos hasta que se hizo grave, llegó a los bebés, hubo una invasión y se hizo un choque séptico, ¿ok? Síndrome de Meles voy, si no se ponen ahí al tiro. Diagnóstico de laboratorio, ¿cómo lo vamos a diagnosticar? Bueno, pues si es una amibiasis intestinal crónica, pues vamos a pedirle al químico que nos haga un coproparasitoscópico, eso significa CPS, un coproparasitoscópico de concentración por flotación. No voy a pedir un CPS directo, sino voy a pedir uno de concentración. ¿Por qué necesita uno de concentración, maestra? Porque es crónico. Quiere decir que hay días que tiene este estreñido y hay días que está con diarreíta. Entonces, sospecho con el pecho que pueda ser una amiba. Entonces, mi paciente es asintomático, portador, a veces va a tirar los quistes, a veces no. Entonces, búsquenlo por flotación. Es un procedimiento propio del laboratorio en donde se concentran todas las
No las heces como tal, pero sí el contenido de lo que tiene, ¿no? Si tiene parásitos, se logran separar todos a través de una técnica y se pueden observar al microscopio, ¿ok? La amibiasis, si yo sospecho entonces de una amibiasis intestinal aguda, pues para empezar va a ser diferente, ¿no? Porque ¿cuántas evacuaciones va a tener mi paciente? Muchas más. Y estas evacuaciones van a ser líquidas, sanguinolentas, con moco. Entonces, ¿qué le voy a pedir al químico? Obsérvelo, por favor. Cuando el chorro es así de la diarrea, todo lo que da, no le da chance al quiste, al trofozoito, perdón, de hacerse quiste. Y muchas veces se logran observar los trofozoitos ya en las heces. Es importante de que aquí haciendo el paciente, aquí el químico los pudiera ver, ¿no? Pero pues ese siempre ha sido como que, híjolas, el talón de Aquiles de los químicos, ¿no? ¿A quién mandan al área de parasitología? Al área de copros y de orinas. Pues al químico nuevo, ¿no? Al que acaba de entrar, al que siempre la anda cajeteando en el laboratorio, pues mándenlo para allá porque pues ahí como que hace menos daño. Pues no, la verdad es que todas las áreas del laboratorio son importantes, porque si esas es, ay, es una caca, no lo voy a hacer. Antes de que nos vayamos lo hago y junto 4 cacas que lleguen y las hago rapidito. Pues sí, pero en ese tiempo ya el trofozoito pues ya se hizo quiste, si bien nos fue. Y si no se degradó en el medio ambiente porque no lo resiste, se muere. Pero este trofozoito es transparente, es cristalino. Solo se logran observar los pseudópodos cuando se mueve y cuando se está comiendo los restos celulares y los eritrocitos. Entonces, si yo observo trofozoitos en ese momento, ¿qué quiere decir? Que está hasta el gorro de infestado el paciente, ¿cierto? Esto es cuestión de laboratorio. Es que le voy a pedir que le haga un CPS directo y fresco. Química, quiero que lo vea ahorita. ¿Cómo va? Recuerda que no tiene tantas heces fecales, sino tienen su mayor contenido es agua, ¿no? Entonces es líquido. Entonces resulta fácil de manipular, pero está como diluida, pues, o sea, como que las heces están diluidas y entonces hay que hacer una búsqueda intencionada. No duden ustedes en anotar en la solicitud de laboratorio, búsqueda intencionada de amiba o de entameba histolítica, ¿ok? Entonces eso lo tienen que anotar para que el químico así como que diga, ah, entonces sí le urge. Entonces, pues ustedes pongan. Si ustedes sospechan entonces de un colon tóxico, vamos a pedir un CPS directo, fresco, pero aquí nos va a interesar más hacer una detección de anticuerpos. ¿Cuáles anticuerpos? Pues los anticuerpos antientameba histolítica. ¿Por qué va a haber anticuerpos? Bueno, recuerda tu respuesta inmune. Se hacen 2 respuestas inmunes. Hay una respuesta inmune humoral y hay una respuesta inmune celular. Entonces, al estar las respuestas inmunes, va a haber una generación de anticuerpos. Esta generación de anticuerpos son las que yo voy a poder medir a través de sangre. ¿Ok? Le voy a pedir una radiografía de abdomen. ¿Y qué es lo que voy a observar? Bueno, pues voy a observar que está dilatado el colon, tiene pérdida de las austras, puede haber un neumoperitoneo debido a que esto sería en la parte del hígado, ¿ok? Esto sería en la parte del hígado, voy a ver un neumoperitoneo y opacidad pélvica, ¿ok? Si yo sospecho que está en el recto y en el sigmoides, pues voy a solicitar una rectosigmoidoscopía que va a permitir visualizar las lesiones y van a poder tomar una biopsia, ¿ok? Para que esta se pueda mandar a histopatología. Maestra, de ahí podrán tomar alguna cantidad de heces o algún raspado de microvellosidades o de la úlcera y la puedan mandar al laboratorio. Sí, sí se va a poder hacer. Y lo mismo, ¿no? Búsqueda intencionada de entameba histolítica. Punto. Entonces, se observan lesiones con edema, por supuesto, ante la respuesta inflamatoria que va a haber. Hay hiperemia, hay úlceras y un puntilleo, hemorragia. Tratamiento y prevención, bueno, cuando nosotros hablamos de una amibiasis aguda fulminante, nosotros tenemos que administrar metronidazol, yodoquinol, furoato de diloxanida, paramomicina, etofamida, clefamida, teclosan, quinfamida, tinidazol y secnidazol, ¿ok? Son de las propuestas que se pueden hacer. Las de elección y las más conocidas, pues es el metronidazol, el yodoquinol, el tinida y el signidazol. La quinfamida también ofrece una muy buena respuesta. Cuando hablamos de una amibiasis asintomática, así cuando mamá nos dice, ya nos toca desparasitarnos, ¿no? Mamá tiene un ojo clínico, no sabe que tiene amibas, pero ella, ahí está, le da la diyodo hidroxiquinoleína, que es el yodoquinol,
para que se puedan eliminar. La paramomicina y el furuato de diloxanida pueden funcionar sin ningún problema, pueden funcionar muy bien, ¿ok? Y en el caso de la prevención, pues hay que lavar las frutas y verduras, la cloración del agua, el lavado de manos antes de comer y después de ir al baño para poder ir evitando estas formas de transmisión. Ok, entonces, si no hay dudas, preguntas o amenazas, muchísimas gracias. Les mando un besote, nos vemos en el salón de clase. Chao, bye. Denme un segundito.